¿Sabías que varios niños actores que brillaron durante la época dorada del cine mexicano terminaron cayendo en el mundo de las adicciones? Detrás de aquellas sonrisas inocentes y rostros encantadores existían historias de presión, sufrimiento y abandono que casi nadie quiso revelar. En este video, conocerás cómo la fama y el peso del estrellato infantil los condujeron por senderos oscuros que transformaron sus vidas para siempre. No te pierdas ningún detalle y quédate hasta el final, porque estas historias te conmoverán y te harán mirar el cine de oro con otros ojos. Ismael Poncianito Pérez fue uno de los pequeños actores más representativos del cine de oro mexicano. Desde temprana edad, su rostro angelical y su talento innato lo volvieron una figura querida y solicitada por productores y directores. Pero, tras esa apariencia perfecta, se ocultaba una realidad muy distinta, marcada por la exigencia desmedida y el abuso silencioso. A los 7 años, Ismael ya tenía el maquillaje listo y el café fuerte para mantenerse despierto durante interminables jornadas de rodaje. Le decían, tómalo para que no te duermas, campeón, aunque en realidad eran los primeros signos de un problema mucho más grave. Vivía a base de cafeína y pastillas que le daban sin explicaciones, solo para soportar el ritmo agotador de un set que nunca descansaba. Entre toma y toma le ofrecían una ayudita para no perder la energía, para evitar que se derrumbara o controlar la ansiedad, sin que él comprendiera que estaba siendo medicado. En una ocasión, durante una filmación junto a Pedro Infante, Ismael se quedó completamente inmóvil, no dormido, sino paralizado por el cansancio físico y químico. Lo retiraron del set y le colocaron algo bajo la lengua. Minutos después volvió como si nada hubiera sucedido. El niño es fuerte, comentó un asistente, pero aquella supuesta fortaleza no era más que un agotamiento extremo que nadie quiso admitir. En su hogar la situación tampoco era mejor. Su padre era más severo que cualquier director y su madre le exigía más que cualquier libreto. Cuando alguien preguntaba por qué el niño no comía, respondían, está nervioso, es normal. Nadie notaba que lo estaban llevando al límite, ni le permitían ser un niño con derecho a decir no. Con los años, la presión y los abusos pasaron factura. Su cuerpo y su mente se deterioraron con rapidez. A los 20 años, su carrera ya había llegado a su fin. Su organismo no respondía igual a los estimulantes, sus ojos habían perdido el brillo ante las cámaras y, en entrevistas posteriores, evitaba hablar de su pasado. Solo una vez confesó, no recuerdo muchas escenas, pero sí recuerdo el dolor de estómago cada vez que entraba al foro. Esa frase lo resumía todo, el sufrimiento oculto tras la fama. El caso de Ismael Poncianito Pérez ejemplifica cómo la industria del cine de oro mexicano, sin regulación ni apoyo real, explotaba a sus jóvenes talentos. Los convertía en máquinas de trabajo, sacrificando su salud física y emocional en nombre del éxito. Ismael no fue el único, formó parte de una generación de niños atrapados en un sistema que los utilizaba sin mirar las consecuencias. Para muchos, Anabel Gutiérrez fue la eterna jovencita alegre del cine mexicano. Su encanto natural, su simpatía y esa risa contagiosa la convirtieron en la niña dorada de la gran pantalla. Pero detrás de ese brillo y de aquellas carcajadas existía una historia que pocos conocían y que casi nadie se atrevió a revelar. Desde muy pequeña, Anabel se transformó en un fenómeno mediático. Cada aparición suya acaparaba los encabezados, y cada película en la que participaba era un éxito garantizado. Sin embargo, la presión detrás del telón era asfixiante. No bastaba con memorizar los guiones o cumplir con las filmaciones, también debía sonreír, agradar al público y mantener la imagen de niña perfecta las 24 horas del día. Y para eso, según los productores, había métodos. Antes de cada programa en vivo le administraban unas gotas que, supuestamente, eran para controlar la ansiedad. Le aseguraban que eran naturales y que le ayudarían a sentirse tranquila. Pero la verdad era otra. Aquellas gotas servían para adormecer sus emociones, para evitar que se desbordara, para mantenerla dócil y silenciosa. Durante una grabación con Tintán, Anabel olvidó una línea. No fue por nervios, sino porque su cuerpo dejó de reaccionar. Un asistente se acercó y le susurró al oído, ¿te dieron lo de siempre? Ella no respondió. El rodaje continuó como si nada. Su mirada permaneció perdida durante varios minutos, pero a nadie le importó. Lo único que interesaba era que la escena saliera bien. Nadie se detuvo a pensar qué estaba ocurriendo dentro de ella. Fuera de los foros, la situación era igual o incluso peor. Su madre, quien además manejaba su dinero, la presionaba constantemente con la misma frase, esto es lo que te va a salvar la vida.
Una sentencia que Anabel escuchaba una y otra vez mientras los contratos y la fama le arrebataban lo que más anhelaba, su tranquilidad. Cuanto más trabajaba, más vacía se sentía. Con el paso del tiempo, comenzó a sufrir episodios en los que su mente se quedaba completamente en blanco. Los médicos lo llamaron agotamiento, aunque también recomendaron algo que nadie se atrevió a concederle: descanso. Su agenda continuaba llena, las grabaciones no se detenían y los frascos de medicamentos seguían acumulándose. A los 30 años, Anabel decidió romper todo vínculo con la prensa. Se negó a conceder más entrevistas. La última vez que habló en público dijo algo que pasó inadvertido para muchos, pero que quienes conocían su historia comprendieron por completo: estoy bien porque ya no tengo que fingir. No era una declaración de felicidad, sino un grito silencioso. Ya no tenía que forzar una sonrisa artificial para agradar a nadie. Pero, ¿cuántos niños actores como ella seguían ocultando su sufrimiento detrás de una receta médica? ¿Cuántos se atrevieron a decir la verdad? Anabel continuó trabajando de forma esporádica, aunque nunca volvió a ser la figura obediente que todos esperaban. Eligió su salud, eligió el silencio y decidió no permitir que la destruyeran más. Su historia es un recordatorio de que, a veces, las carcajadas más fuertes esconden las heridas más profundas. Angélica María es, sin duda, uno de los rostros más representativos del cine mexicano. Sin embargo, lo que muchos desconocen es que su trayectoria comenzó cuando apenas tenía 5 años. Su rostro angelical y su mirada dulce la convirtieron rápidamente en la consentida de los productores. La apodaron la Niña Milagro porque parecía no agotarse nunca, pero la verdad era muy distinta. Desde sus primeras filmaciones, Angélica experimentó en carne propia la presión de ser perfecta. No importaba si tenía fiebre, si estaba enferma o si simplemente quería descansar, el llamado al set era inquebrantable. A veces lloraba y me decían: límpiate, que tienes que salir hermosa, recordaría años después. ¿Y cómo lograba mantenerse firme durante aquellas jornadas interminables? Nunca faltaban las vitaminas para darle energía, ni las pastillas para los nervios que, según los asistentes, eran normales para los actores infantiles. En los estudios todos elogiaban su profesionalismo, pero nadie quería mirar la otra cara, la de una niña agotada, ansiosa, con una infancia hipotecada al éxito. Ya en la adolescencia, cuando comenzó su carrera musical, el ritmo se volvió aún más implacable. Giras, presentaciones, entrevistas, grabaciones, foros de televisión, su vida se transformó en un ciclo constante de trabajo y adormecimiento. Había días en los que ni siquiera recordaba en qué ciudad despertaba, confesó alguna vez. Aunque siempre negó haber caído en adicciones graves, reconoció que la industria le inculcó el hábito de consumir ansiolíticos y pastillas para dormir desde temprana edad. El peso de ser la novia de México se convirtió en una cárcel invisible. Durante años mantuvo intacta su imagen pública, pero pagó un precio alto en su salud mental y emocional. Porque el daño no siempre se refleja en los titulares, a veces se oculta en las noches sin descanso, en las crisis silenciosas y en las lágrimas que se secan antes de salir al escenario. Me aplaudían, pero nadie me preguntaba cómo me sentía, confesó en una entrevista íntima. Angélica María logró sobrevivir al monstruo de la industria, pero su historia demuestra que ni las estrellas más resplandecientes están a salvo cuando las cámaras se apagan. Antes de convertirse en el ídolo del rock y en el eterno rebelde del espectáculo mexicano, Enrique Guzmán también fue un niño actor. Desde muy pequeño mostró un carácter fuerte y un talento natural tanto para la música como para la actuación, lo que lo llevó a relacionarse con productores, directores y empresarios del medio artístico desde los 10 años. Pero la industria no perdona la niñez. Como muchos otros pequeños de su generación, Enrique fue impulsado a rendir sin descanso. Su temperamento desafiante, que en la adultez lo haría un símbolo de rebeldía juvenil, fue considerado en su infancia como un problema de conducta. La solución era la misma de siempre: tónicos, pastillas para tranquilizarlo y remedios para bajarle los nervios. En entrevistas recientes, Enrique ha confesado sin rodeos que desde su adolescencia desarrolló dependencia a las sustancias que le ayudaban a dormir y a mantenerse activo. Yo me tomaba lo que me dieran, porque si no, ¿cómo aguantabas?, recordaba. Su entrada al mundo del rock and roll solo intensificó esa espiral. El rock mexicano de los años 60 se presentaba al público como un movimiento de alegría y rebeldía, pero detrás del escenario abundaban el alcohol, los estimulantes y las noches interminables. Enrique nunca lo negó, al contrario, lo asumió con franqueza: si tomaba, si me metía cosas,
y a veces lo hacía simplemente porque no quería sentir nada. Lo más grave es que todo había comenzado en su niñez. Desde sus primeros años dentro del medio artístico, fue alimentado con la idea de que la fama era una carrera de resistencia, y para resistir había que buscar ayudas. La diferencia entre Enrique y muchos otros actores infantiles fue que él logró sobrevivir, pero no salió indemne. Su temperamento impulsivo, sus conflictos personales y sus excesos con las sustancias lo acompañaron toda su vida. Mi carácter me lo formaron desde niño, y me lo deshicieron desde entonces también, confesó alguna vez. Hoy en día, Enrique sigue siendo una figura legendaria del espectáculo, pero también un recordatorio de cómo el brillo del éxito puede eclipsar todo lo demás, incluso la salud mental y emocional. Su historia es una advertencia: no todos los niños famosos se convierten en adultos felices. Algunos siguen escapando de esos fantasmas, aunque hayan pasado décadas. Fernando Luján prácticamente nació entre los reflectores. Hijo de los actores Alejandro Ciangherotti y Mercedes Soler, el ambiente artístico no era solo su entorno, era su destino. Desde muy pequeño, su rostro simpático y su mirada noble lo convirtieron en la elección ideal para interpretar al niño tierno, al hijo obediente o al travieso encantador en las películas del cine de oro mexicano. El público lo adoraba, pero detrás de esa imagen perfecta había un niño enfrentando una presión que pocos adultos lograron comprender. Aunque su caso no fue igual al de otros pequeños que se perdieron entre pastillas y recetas, Fernando padeció otro tipo de adicción, la del éxito constante. Una obsesión que, según sus propias palabras, se le incrustó en la piel desde la niñez. Nunca aprendí a estar sin trabajar. Me sentía inútil si no estaba en un set, confesó en una entrevista. Esa necesidad incesante lo empujó a aceptar todo proyecto que se le ofrecía, viviendo bajo una ansiedad disfrazada de disciplina. Y cuando esa angustia comenzó a afectarlo, aparecieron los remedios para calmarla: cigarrillos a los 13, alcohol a los 15, y luego diversas combinaciones que le ofrecían para relajarse antes de las grabaciones o las giras. El peso del apellido Luján y la expectativa de ser el heredero del estrellato lo hundieron en una batalla interna que lo acompañó durante años. Ya en su madurez, Fernando admitió que la fama le había robado la paz interior. Pasaba temporadas huyendo de la televisión y del cine, solo para regresar después, incapaz de romper ese vínculo que lo ataba a su oficio y a su historia. Aunque mantuvo una carrera extensa y reconocida, jamás ocultó que libraba una lucha constante con sus propias sombras. El medio me formó, pero también me destruyó, dijo alguna vez, resumiendo en una sola frase la dualidad de una vida entera dedicada al espectáculo. Fernando Luján no fue un niño actor destruido por las sustancias, pero sí por una industria que le enseñó a vivir complaciendo a los demás y a pagar cualquier precio por mantenerse vigente. Su historia es diferente, aunque igual de dolorosa, porque no todos los daños se esconden en frascos, algunos se cargan por dentro, en silencio, durante toda la vida. Alfonso Mejía fue uno de esos rostros que quedaron grabados para siempre en la memoria del cine mexicano. Su interpretación en Los Olvidados de Luis Buñuel no solo le dio fama inmediata, sino que lo convirtió en el símbolo de toda una generación. Pero lo que el público veía en pantalla, esa mirada intensa, ese dolor tan real, no era únicamente actuación, era su propia historia hablándole al mundo. Desde muy joven, Alfonso se transformó en el ejemplo perfecto del niño actor que no actuaba, sobrevivía. Mientras todos celebraban su talento, pocos se detenían a ver el costo que pagaba tras bambalinas. A los 15 años, en lugar de estar haciendo tareas escolares o disfrutando su adolescencia, ya conocía más noches rodeadas de copas y compromisos sociales que cualquier chico de su edad. Las giras de promoción y los eventos lo llevaban de un lugar a otro, y cuando mostraba cansancio o soltaba un bostezo, siempre aparecía alguien dispuesto a ofrecerle una ayudita para mantenerse despierto. En su mochila no guardaba cuadernos, sino frascos y píldoras, las mismas que le permitían sonreír sin ganas o permanecer de pie cuando su cuerpo pedía descanso. Su primer contacto con las drogas ocurrió por recomendación directa de un productor, quien le entregó una pequeña pastilla azul diciendo: «Esto te despierta el alma». No fue la última. Alfonso cayó, sin proponérselo, en un ciclo vicioso disfrazado de éxito, donde las sustancias y la presión formaban parte del paquete. Con el paso de los años confesó que, en muchas ocasiones, pasaba más tiempo encerrado en los camerinos intentando respirar un poco de libertad que actuando frente a las cámaras. Lo único que él deseaba era interpretar personajes, pero la industria lo convirtió en un producto, en un símbolo rentable, en un nombre luminoso en la marquesina que ya no le pertenecía. Mientras tanto,
su familia se dejó arrastrar por la euforia del triunfo. Todos querían algo de él, todos esperaban que rindiera, pero nadie, ni representantes ni parientes, se detenía a preguntarle si realmente estaba bien. El cine lo lanzó al estrellato, pero también lo abandonó, sin apoyo, sin compañía, sin red que lo sostuviera. Cuando las luces se apagaron y la fama comenzó a diluirse, Alfonso trató de alejarse de todo, del medio artístico, del país, e incluso de su propio nombre. En una entrevista muchos años después, cuando le preguntaron por qué no regresaba a la actuación, su respuesta fue tan dura como sincera: porque no quiero volver a depender de nada para poder dormir. Aquella frase resumía una existencia marcada por la explotación, las expectativas inalcanzables y el consumo silencioso de sustancias que él jamás pidió. Alfonso no murió joven, pero sí se fue desvaneciendo lentamente, consumido a pedazos, desgastado por las exigencias de una industria que lo utilizó y después lo olvidó. Su historia, al igual que la de muchos otros, fue borrada de los titulares. Y aunque la fama la mantuvo en la cima por un tiempo, lo que vino después, el vacío, el abandono y la adicción, fue una caída sin protección que nadie quiso narrar. Rosita Arenas poseía un magnetismo innegable. Su rostro iluminaba la pantalla, su elegancia abría puertas y su sonrisa escondía más de lo que dejaba ver. En la época dorada del cine mexicano, su nombre figuraba entre los elencos más importantes y las producciones de mayor renombre. Pero, como muchas otras jóvenes promesas, Rosita pronto comprendió que el verdadero costo de la fama no se encontraba en los guiones, sino en lo que debía soportar fuera de cámara. Desde sus primeros papeles protagónicos, se convirtió en la favorita de productores, directores y empresarios. La solicitaban para comerciales, películas, giras y presentaciones, siempre bajo una condición no escrita: debía resistir. El secreto estaba en las vitaminas para soportar rodajes de 12 o 14 horas continuas, los tónicos revitalizantes para disimular el cansancio y, al final del día, las pastillas para calmar el cuerpo y poder dormir. Era el círculo perfecto: algo para mantenerte activa y luego algo para apagarte. Nadie se tomó el tiempo de explicarle qué contenían realmente esas sustancias. Solo le repetían una y otra vez: esto lo toman todos, Rosita, es completamente normal. El talento de Rosita era auténtico, su presencia frente a la cámara fluía de manera natural, pero su tranquilidad interior y su equilibrio emocional estaban hipotecados. En una ocasión, durante una filmación junto a Arturo de Córdoba, ocurrió aquello que nadie quería aceptar. Rosita se desplomó en pleno set. La versión oficial fue sencilla: no desayunó. Pero la realidad era muy distinta. Su cuerpo, saturado por los cócteles diarios de sustancias, simplemente no pudo más. Ella lo intuía, aunque ¿qué podía hacer en aquellos años? Negarse a un productor o rechazar un tratamiento común significaba quedarse sin empleo. El desgaste fue tan severo que, durante semanas, Rosita ya no podía diferenciar si las escenas que grababa eran reales o parte de sus propios delirios. Se cuenta que una vez repitió la misma línea 5 veces, fuera del guión, con la mirada completamente perdida. El director perdió la paciencia: corten, esta muchacha está ida. Pero el rodaje continuó. El cine mexicano jamás se detenía, y mucho menos por la salud mental de una mujer joven. Agotada por la presión, la fama y el temor a perderlo todo, Rosita tomó una decisión que, para su época, fue verdaderamente valiente: se marchó del país. Años después, en una entrevista, confesó: allá, donde nadie me conocía, fue donde por fin pude respirar. El cine le otorgó reconocimiento, pero le arrebató su estabilidad. Rosita, al igual que muchas otras actrices, vivió en carne propia la dura realidad de una industria donde el éxito era una prisión maquillada y la obediencia, una condena disfrazada de oportunidad. Pagó un precio que casi nadie vio, y que, hasta hoy, muchos prefieren no recordar. Durante décadas, César Costa fue la imagen del galán juvenil y el ídolo del rock and roll mexicano, pero antes de alcanzar esa fama fue un niño actor. Comenzó interpretando pequeños papeles en la radio y el cine cuando apenas tenía 10 años. Su rostro fresco, su sonrisa amable y su aire de muchacho correcto le abrieron todas las puertas. Los productores solían decir que era el actor ideal porque nunca se quejaba, aunque en realidad, desde pequeño aprendió a tragarse el cansancio y el miedo. En aquellos tiempos, las jornadas de rodaje podían extenderse por más de 12 horas, y para evitar que desfalleciera le daban tónicos, bebidas energéticas y pequeñas dosis de reguladores, como los llamaban entonces. No sabíamos qué nos daban, solo que te hacían sentir como si nada importara,
confesó César muchos años después en una entrevista. Aunque nunca cayó en adicciones severas como algunos de sus compañeros, vivió bajo la presión constante de mantener la imagen del chico bueno, el ejemplo perfecto. Las giras, las grabaciones y las presentaciones en vivo lo llevaron al límite en más de una ocasión. Recuerdo haberme quedado dormido de pie antes de entrar al foro, relató. Pero el verdadero peso llegó cuando el éxito creció. Ya siendo adolescente, el papel del ídolo juvenil se transformó en una carga difícil de soportar. Le administraban pastillas para la garganta, inyecciones para recuperar energía y, cuando los nervios lo sobrepasaban, lo de siempre para relajarte, como solían decir los asistentes. Detrás de su apariencia impecable existía un joven que empezaba a sentirse prisionero de las expectativas. Llevé puesta la máscara tanto tiempo que llegó un punto en que ya no sabía si era yo o el personaje, admitió con honestidad, revelando el costo emocional que ocultaba tras aquella sonrisa perfecta. Aunque César logró mantenerse lejos de los grandes escándalos, siempre reconoció que la industria le cobró un precio silencioso, el de vivir para agradar a todos, menos a sí mismo. La presión de ser el favorito, el niño perfecto, lo llevó a permanecer bajo una tensión constante que, con los años, entendió que era ansiedad. Su historia demuestra que, incluso sin caer en adicciones severas, la fama puede envenenar de otra forma, llenándote de la sensación de no ser suficiente y de no cumplir las expectativas de nadie, excepto las propias. Aunque Jorge "El Topo" Falcón es recordado por su larga trayectoria como comediante, pocos saben que su carrera comenzó cuando apenas tenía 9 años. Con su rostro expresivo y su talento para imitar voces, rápidamente consiguió un lugar en pequeños papeles humorísticos y como conductor infantil en programas de variedades. Pero lo que empezó como un juego terminó convirtiéndose en una carga demasiado pesada. El Topo nunca planeó ser un niño actor. Sin embargo, la presión familiar y el atractivo del dinero fácil lo atraparon en un ciclo sin escapatoria. Me decían que tenía que aprovechar la oportunidad, que era un don, un regalo, pero nadie me preguntó si realmente quería estar ahí, recordaría tiempo después. Los ensayos interminables, las giras con adultos, las bromas pesadas y la exigencia constante por no fallar comenzaron a apagar su sonrisa genuina. Y fue entonces cuando llegaron las primeras ayudas. Al principio, eran solo cigarrillos, para calmar los nervios, después, bebidas para soltarse durante las presentaciones, y finalmente, pastillas que, según sus representantes, todos tomaban para soportar el ritmo de trabajo. Para cuando llegó a la adolescencia, Jorge ya combinaba alcohol, medicamentos para la ansiedad y pastillas para dormir. Su imagen de niño bromista seguía intacta ante las cámaras, pero detrás del escenario cada función era una lucha interna. Yo hacía reír, y por dentro me quería morir, llegó a confesar años después. El problema fue creciendo tanto que, al llegar a la juventud, Jorge se vio obligado a retirarse por completo del medio artístico. Pasó temporadas internado en clínicas y centros de rehabilitación, intentando liberarse de una dependencia que había comenzado cuando todavía era un niño. Aunque logró reinventarse y regresar al mundo del espectáculo, siempre admitió que sus demonios provenían de aquellos años en los foros. El precio fue demasiado alto, y todavía lo sigo pagando, declaró en una entrevista. La historia de El Topo Falcón es una de tantas que nunca aparecieron en las revistas, una más de aquellos niños que la industria abrazó, solo para luego dejarlos vacíos y rotos por dentro. Evita Muñoz, conocida para siempre como Chachita, fue el rostro más tierno del cine mexicano durante la época dorada. Desde los 4 años se ganó el cariño del público con su desparpajo y su naturalidad frente a la cámara. Pero detrás de esa imagen dulce y risueña se escondía una historia marcada por el sacrificio, la disciplina extrema y una fama que le robó la niñez. Su debut llegó en 1941 con Ay, Jalisco, no te rajes, junto a Jorge Negrete, donde interpretó a una niña vivaz que se robó la película. Desde entonces, no hubo descanso. Los productores se peleaban por tenerla en sus filmes, y las jornadas de rodaje se extendían hasta altas horas de la noche. Su madre, quien también fungía como su representante, cuidaba cada detalle, pero no había espacio para juegos ni para la infancia. Chachita debía estar perfecta, sonriente y lista para actuar, incluso cuando estaba enferma o agotada. Me aprendí a maquillar antes de aprender a leer, confesó en una entrevista muchos años después. Esa frase lo decía todo. Desde pequeña fue tratada como una adulta dentro de un mundo donde la ternura era solo una herramienta de marketing. En los estudios se convirtió en una especie de propiedad del público. Todos la querían, todos opinaban sobre ella,
pero nadie preguntaba cómo se sentía realmente. Durante los años 40 y 50, Evita filmó sin descanso: dramas, comedias, musicales, radionovelas, doblajes. La fama le exigía mantener la imagen de niña eterna, algo que con el paso del tiempo se volvió una maldición. Cuando entró en la adolescencia, los papeles comenzaron a escasear. Ya no era la pequeña simpática, pero tampoco la joven deseada por los directores. Vivió una crisis de identidad que la hizo dudar de su valor más allá de Chachita. Yo quería ser Eva, no solo el personaje, dijo alguna vez con cierta melancolía. El cine la moldeó a su manera, haciéndole creer que debía estar siempre disponible para los demás. Aquella exigencia constante derivó en ansiedad y en un temor profundo a ser olvidada. Por eso, durante años aceptó papeles menores en televisión, teatro y doblaje, simplemente para no detenerse. No lo hacía por ambición, sino por miedo. A diferencia de otros actores infantiles, Evita logró mantener una vida relativamente estable y sin escándalos, pero eso no significa que saliera ilesa. En su madurez reconoció que la industria le arrebató la libertad de crecer con naturalidad. Nunca dejé de trabajar, pero tampoco supe descansar, resumió. Murió con el cariño de un público que jamás la olvidó, aunque pocos comprendieron la carga que llevó desde aquella primera escena con Jorge Negrete. Porque detrás de Chachita, la niña que hacía reír a todos, existía una mujer que había aprendido a vivir entre el aplauso y la soledad. Su historia no habla de ruina ni de adicciones, sino de algo más silencioso: el precio de ser un símbolo antes de saber quién eres realmente. Jaime Jiménez Pons fue una de las promesas más recordadas del cine de los años 50. Hijo de una familia profundamente ligada al espectáculo, parecía tener el destino marcado desde la cuna. Debutó en la gran pantalla cuando apenas tenía 6 años, y muy pronto los periódicos lo presentaban como el heredero natural de la gracia infantil del cine mexicano. Su simpatía, su voz clara y su naturalidad lo hicieron brillar de inmediato, pero aquella luz, tan intensa, comenzó a quemarlo desde dentro. Sus primeros años estuvieron rodeados de cámaras, luces y productores que veían en él una mina de oro. Las jornadas de rodaje eran tan largas que muchas veces terminaba dormido en los brazos de un asistente. «Despiértalo, que falta una toma», decían. Para mantenerlo activo, le daban pequeñas dosis de jarabes energéticos y tónicos para que no se apague. Nadie lo consultaba, nadie lo cuidaba. Era un niño convertido en un adulto diminuto, programado para obedecer y sonreír. En una de sus primeras películas, junto a Pedro Infante, el pequeño Jaime sufrió un colapso en plena filmación. La versión oficial fue que se desmayó por el calor, pero su madre, también su representante, sabía que era por agotamiento. Aún así, aceptó seguir grabando al día siguiente. El dinero no podía detenerse, ni tampoco la fama. En los foros le repetían: «Así es este mundo, niño. Si quieres llegar lejos, tienes que aguantar». Con el paso de los años, la presión se volvió insoportable. A los 15 ya no soportaba los reflectores, los fotógrafos, ni las entrevistas donde todos le pedían repetir frases graciosas que ya no lo hacían reír. Su adolescencia fue un intento desesperado por escapar de la imagen que la industria había creado de él. «De tanto fingir que era feliz, olvidé cómo se sentía de verdad», declaró muchos años después en una entrevista casi olvidada. Intentó alejarse del cine estudiando arte dramático en el extranjero, pero las marcas invisibles seguían ahí. Los productores querían al niño encantador, no al joven introspectivo que buscaba actuar con verdad. En los años 70 decidió retirarse por completo, viviendo en el anonimato, lejos de las cámaras y del ruido mediático. Solo unos pocos sabían que padecía crisis de ansiedad y una profunda aversión a los sets de grabación. Cuando le preguntaron por qué no regresaba a la actuación, respondió con una frase que resumía toda una vida: «Porque para mí, las luces del estudio son como relámpagos, me recuerdan las veces que quise cerrar los ojos y no podía». Jaime Jiménez Pons no fue destruido por las drogas ni por los escándalos, sino por una maquinaria que lo devoró emocionalmente antes de que pudiera decidir quién quería ser. Su historia, aunque menos conocida, encarna el mismo patrón que marcó a tantos niños prodigio del cine mexicano: la infancia sacrificada en nombre del arte, el silencio disfrazado de disciplina, y la soledad que quedó cuando los aplausos se apagaron. Juliancito Bravo fue, durante años, la sonrisa del cine mexicano. Su carisma innato y su picardía lo convirtieron en el niño preferido del público. Su rostro aparecía en revistas, en anuncios publicitarios e incluso en muñecos con su figura que se vendían en las jugueterías.
Pero el niño que hacía reír en pantalla lloraba en silencio dentro de su camerino, mientras afuera todo continuaba como si nada pasara. Desde los 8 años, su vida se transformó en una agenda saturada de filmaciones, giras y entrevistas. Su niñez se reducía a 3 verbos: grabar, viajar y obedecer. Para ayudarlo a resistir el ritmo, empezaron a darle unas gotas para los nervios, las mismas que, en secreto, también recibían otros niños actores. Él no sabía qué contenían, solo que, tras tomarlas, el miedo desaparecía, y con él, también su alegría auténtica. Pasaba más noches en hoteles que en su propio hogar. Su madre, quien se encargaba de organizar sus horarios y compromisos, jamás se detenía a preguntar qué le administraban en los foros. Solo repetía: mientras funcione, todo está bien. Una vez, durante una grabación, lo encontraron dormido, pero con los ojos abiertos. Nadie supo si era por el efecto de las sustancias o simplemente por un agotamiento extremo. Pero todos tenían clara una cosa: el espectáculo debía continuar. Cuando llegó la adolescencia, los aplausos se apagaron. El niño encantador dejó de ser el centro de atención. En su lugar quedó un adolescente perdido, con el cuerpo exhausto y el corazón sin rumbo. Fue entonces cuando el consumo dejó de ser una rutina y se transformó en su refugio. Ya no era para mantenerme despierto, era para no sentirme un estorbo, confesó años después. Pasó de las gotas a las pastillas, de las pastillas al alcohol, y de ahí, a la nada. Aceptaba papeles secundarios, pequeñas participaciones sin relevancia, hasta que finalmente desapareció de la pantalla. En una ocasión, durante un encuentro con admiradores, un fan le preguntó si pensaba regresar al cine. Su respuesta fue tan cruda como sincera: solo si me prometen que no habrá camerinos con frascos escondidos. Esa frase lo decía todo. En su adultez, Juliancito se convirtió en un hombre solitario. Pasaba temporadas trabajando en bares modestos, haciendo imitaciones o presentaciones improvisadas, siempre lejos de los reflectores que alguna vez iluminaron su niñez. Quienes lo conocieron decían que cargaba con el peso de una infancia que jamás logró soltar, y que prefería 1000 veces cantar en un barrio cualquiera antes que volver a pisar un set de grabación. Nunca regresó a la gran pantalla, ni recuperó la sonrisa genuina que mostraba en sus primeras películas. Su historia quedó como un reflejo de todo lo que la industria le arrebató: su niñez, su libertad y su tranquilidad mental. Porque a Juliancito no lo retiró la edad, lo apagaron los mismos que alguna vez lo proclamaron como la gran promesa del cine mexicano. Detrás del resplandor del cine de oro mexicano hubo niños que enfrentaron presiones insoportables, agotamiento y dependencia, pagando con creces el costo de una fama demasiado temprana. Estas historias sirven como recordatorio de la urgencia de proteger y cuidar a las nuevas generaciones, para que jamás vuelvan a repetir los mismos errores del pasado. Si te gustó este recorrido por las historias secretas del cine mexicano, no olvides suscribirte, dejar tu like y compartir este video con quienes disfrutan del buen chisme, del drama con estilo y de esas leyendas que nunca mueren. Nos vemos en el próximo video.